La Biblia católica, un libro sagrado, venerado por miles de millones. Sus páginas susurran con la palabra de Dios. Pero ¿de dónde vino este texto sagrado? ¿Cómo se formó a partir de las brumas del tiempo? El viaje de la Biblia es un relato emocionante. Está lleno de misterio, intriga e intervención divina. Acompáñenos mientras descubrimos los secretos detrás de este antiguo texto. La Biblia no es un solo libro, es una colección de textos sagrados escritos en diferentes épocas. Se escribieron en varios lugares. El Antiguo Testamento, compartiendo raíces con la fe judía, narra la historia de la creación, revela la alianza de Dios con su pueblo elegido. El Nuevo Testamento comparte la vida y las enseñanzas de Jesucristo, proclama la buena nueva de la salvación. Comprender la Biblia católica significa embarcarse en un viaje a través del tiempo. Requiere una exploración de las culturas antiguas, los conflictos políticos y la guía divina. Es un viaje que promete cautivar el alma y fortalecerá su fe. Para comprender el origen de la Biblia católica, debemos viajar a los albores de la civilización, a una época en la que la palabra escrita aún no existía. Mucho antes de la imprenta, las historias bíblicas se transmitían oralmente, de generación en generación, alrededor de hogueras y en reuniones comunitarias. Contaban historias de patriarcas, profetas y la promesa de un Mesías, relatos que no solo entretenían, sino que también enseñaban y guiaban a las comunidades. Estas historias, impregnadas de sabiduría y tradición, formaron la columna vertebral de la fe judía, una fe que se basaba en la memoria colectiva y en la transmisión oral de sus enseñanzas. Con el tiempo, estas narraciones orales sentaron las bases para la Biblia que conocemos hoy, un compendio de textos sagrados que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los primeros escritos bíblicos surgieron alrededor del siglo VIII a.C., cuando los escribas comenzaron a registrar estas historias en pergaminos y tablillas. Profetas y escribas, inspirados por el Espíritu Santo, registraron revelaciones divinas, asegurando que las palabras de Dios fueran preservadas para las futuras generaciones. Escribieron leyes, historias y poesía que reflejaban la alianza de Dios con su pueblo, textos que ofrecían guía espiritual y moral. Estos textos, escritos en rollos y tablillas de arcilla, se convirtieron en objetos sagrados, venerados y protegidos por las comunidades. Se guardaron y copiaron meticulosamente, asegurando su transmisión a través de generaciones, un proceso que requería gran dedicación y reverencia. La formación de la Biblia no fue un evento único, sino un proceso continuo y evolutivo. Fue un proceso gradual que abarcó siglos, durante los cuales se añadieron y revisaron numerosos textos. Cada nuevo texto agregado al canon bíblico fue examinado cuidadosamente por eruditos religiosos, quienes evaluaban su autenticidad y relevancia espiritual. Fue sometido a un intenso escrutinio por parte de eruditos religiosos, quienes buscaban asegurar que solo los textos verdaderamente inspirados fueran incluidos. Solo aquellos escritos que se consideraron inspirados divinamente encontraron su lugar dentro de las páginas sagradas de la Biblia, formando el compendio de sabiduría y fe que ha guiado a millones a lo largo de la historia. El proceso de reunir los diversos textos bíblicos fue una empresa monumental. No fue simplemente una tarea de recopilación, sino un esfuerzo que abarcó siglos de historia, cultura y fe. Implicó la compilación de escritos de varios autores, cada uno aportando su perspectiva única y su experiencia espiritual. Estos autores provenían de diferentes contextos y épocas, lo que enriqueció el contenido de los textos. Abarcó diferentes géneros literarios y periodos de tiempo, desde la poesía y la profecía hasta la historia y la ley. Cada género ofrecía una visión distinta de la relación entre Dios y la humanidad. La Iglesia primitiva desempeñó un papel fundamental en la configuración del canon bíblico. Los líderes de la Iglesia, guiados por la fe y la tradición, trabajaron incansablemente para discernir qué textos eran verdaderamente inspirados. Reconoció y afirmó la autoridad de los libros que se considerarían la palabra de Dios. Este proceso no fue inmediato, sino que requirió un discernimiento cuidadoso y oración constante. El Concilio de Roma, en el año 382 después de Cristo, marcó un hito en la formación del canon bíblico. Fue uno de los primeros concilios en establecer una lista oficial de libros sagrados. Afirmó la lista de 73 libros reconocidos como inspirados divinamente. Esta lista incluía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, reflejando la continuidad de la revelación divina.
Esta lista, basada en la tradición apostólica y el uso litúrgico, definió el canon de la Biblia católica. La tradición apostólica aseguraba que los textos fueran fieles a las enseñanzas originales de los apóstoles. Se ha mantenido sin cambios durante siglos, un testimonio de la guía del Espíritu Santo en la preservación de la palabra de Dios. La Iglesia ha sido la guardiana de estos textos, asegurando su integridad a lo largo del tiempo. El proceso de canonización no estuvo exento de desafíos. Hubo muchas discusiones y debates entre los eruditos y líderes religiosos sobre qué libros debían incluirse. Surgieron debates sobre la inclusión de ciertos libros, conocidos como los deuterocanónicos. Estos libros, aunque controvertidos, fueron finalmente aceptados por su valor espiritual y teológico. Estos libros, aunque no incluidos en la Biblia hebrea, fueron aceptados por la Iglesia primitiva como parte del canon inspirado divinamente. Su inclusión muestra la apertura de la Iglesia a diversas tradiciones y perspectivas. Su inclusión refleja la rica diversidad de tradiciones dentro de la Iglesia primitiva. Cada texto aportaba una pieza única al mosaico de la fe cristiana. Afirma la creencia católica en la guía continua del Espíritu Santo. Esta creencia sostiene que el Espíritu Santo ha estado presente en cada etapa del proceso, desde la escritura original hasta la preservación y transmisión de los textos sagrados. La Biblia no fue escrita en el vacío. Es un compendio de textos que se desarrollaron a lo largo de siglos en diferentes contextos históricos y culturales. Sus páginas hacen eco de las influencias históricas y culturales que dieron forma al mundo antiguo. Cada libro, cada versículo lleva consigo las marcas de las civilizaciones que interactuaron con el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento, arraigado en la historia y la cultura judías, lleva la huella de los imperios egipcio, babilónico y persa. Estos imperios no solo dominaron políticamente, sino que también influyeron en la religión, la lengua y la cultura del pueblo hebreo. Estas influencias se pueden ver en las leyes, historias y profecías que conforman la narrativa del Antiguo Testamento. Las leyes mosaicas, por ejemplo, reflejan una mezcla de tradiciones locales y extranjeras adaptadas a las necesidades del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, escrito en el contexto del Imperio Romano, refleja las realidades políticas y sociales de su época. La Pax Romana, con su relativa estabilidad y sus rutas comerciales, facilitó la difusión del cristianismo. La lengua franca del Imperio Romano, el griego koiné, se convirtió en el lenguaje del Nuevo Testamento. Este idioma común permitió que los escritos cristianos fueran accesibles a una audiencia amplia y diversa. Permitió que el mensaje del Evangelio se difundiera ampliamente entre las diversas culturas del mundo mediterráneo. Las cartas de Pablo, por ejemplo, viajaron por estas rutas, llevando el mensaje cristiano a comunidades lejanas. La Biblia también participa en un diálogo con la sabiduría del mundo antiguo. No solo recoge las enseñanzas de los profetas hebreos, sino que también interactúa con las filosofías y religiones de su entorno. Los ecos de la filosofía griega, la ley romana y las religiones orientales se pueden encontrar en sus páginas. Los autores bíblicos no escribieron en aislamiento, sino que respondieron a las ideas y desafíos de su tiempo. Estas influencias, lejos de disminuir el mensaje de la Biblia, sirven para resaltar su relevancia universal. La interacción con otras culturas y pensamientos enriquece su contenido y profundiza su mensaje. Demuestran la capacidad de la palabra de Dios para trascender fronteras culturales y hablar a las profundidades del corazón humano. La Biblia, en su diversidad y riqueza, sigue siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo, uniendo a la humanidad a través de los siglos.